Un saludo a toda la familia Bautista del Sur de Puerto Rico. Estamos contentos de poder hoy comenzar lo que sería el podcast 100 por 35. La idea que queremos compartir es que los pastores de nuestra convención podamos dialogar sobre áreas en las cuales podemos seguir creciendo. Lo bueno de tener una familia diversa en la familia Bautista del Sur es que podemos enriquecernos de la experiencia, de los años, de la juventud. Algunos de los pastores son más fuertes en unas áreas, algunos temas, y eso es lo que queremos, aprovechar la oportunidad, la experiencia de ministerio de muchos años de la pastoral en Puerto Rico, para poder seguir conociendo sobre temas de interés en nuestra Convención Bautista del Sur. Así que tengo el privilegio de poder tener con nosotros en la noche de hoy a mi amado pastor Raúl Torres, de la Iglesia Bautista Oasis de Amor aquí en Peñuelas, y también al pastor Luis Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Raham de Coamo, en el cual estaremos dialogando hoy sobre el tema de la familia y el ministerio pastoral, que sabemos que si hay una de las cosas que hoy debemos enfatizar es precisamente el tema de la familia. Un pastor dijo en una ocasión, no recuerdo bien quién fue, pero dijo: tú puedes tener, tu familia puede tener otro pastor, tu iglesia puede tener otro pastor, pero tu familia no podrá tener otro papá, tus hijos no podrán tener otro papá, tu esposa no podrá tener otro esposo. La importancia de nosotros seguir creciendo en nuestra vida de testimonio en nuestro hogar, yo creo que es una prioridad en el tiempo presente. Así que quisiera que compartieran un poquito cuánto pastor llevan de ministerio que han estado haciendo aquí en esta ciudad. Luis, saludo, ¿verdad? Antes que todo, muy buenos días o buenas tardes, ¿verdad? O buenas noches, depende de cómo el programa fluya. Para la gloria de Dios, yo llevo ya 8 años aquí en esta ciudad de Peñuelas, ¿verdad? Para la gloria de Dios, fui ordenado en julio, ¿verdad? Del 2016, cuando estaba el pastor Gabriel Prada, y pues desde ese entonces estoy pastoreando aquí. No tuve un entrenamiento previo, ¿verdad? No tuve una capacitación como un internado, ¿verdad? Para una plantación. Tuve unos estudios mucho antes, ¿verdad? Yo tengo la gracia desde que yo tengo uso de razón. Lo único que yo conozco es la iglesia, ¿verdad? Porque mi mamá me crió en los caminos del Señor. Eso no quiere decir que no tiré piedra y no fui malo, ¿verdad? No, me convertí después, ¿verdad? Pero sí, estaba el evangelio, ¿verdad? En mi mente, ¿verdad? Quizás no en mi corazón, pero sí en mi mente, y la argumentación teológica también estaba. Eso me fue ayudando un poquito, un poco, no mucho, ¿verdad? Para yo encontrarme, ¿verdad? Con esa verdad que es Jesucristo, ¿verdad? En el momento en que me fue llamando, ¿verdad? Hasta que accedí, ¿verdad? Me mantuve en los caminos. Y luego, cuando empecé a perseverar en esta iglesia, el pastor Prada, yo sentí una inquietud, yo se lo comuniqué, ¿verdad? Que yo tenía la inquietud no de pastorear, sino de hacer algo por la gente. Me dolía cuando la gente venía, cuando no venía, ¿qué pasa? Que fulano dejó de venir, ¿verdad? Y todo eso me fue llevando a una cosa a otra, ¿verdad? Y el pastor Prada fue trabajando conmigo. En adición, ¿verdad? Y dije que todo eso se mantuvo en mi mente, ¿verdad? Y en mi corazón, porque a muy temprana edad, ¿verdad? Yo hice un bachillerato teológico, cuando en aquel entonces mencioné que nací en la falda de la iglesia, pero era en una iglesia pentecostal, ¿verdad? Y a muy corta edad, quizás sin madurez, adquirí un bachillerato, ¿verdad? En el MISPA, ¿verdad? Yo creo que el segundo, primero era el evangélico y después era el MISPA, que estaba en Puerto Rico para aquel entonces.
Eso fue en el 86. Quizás algunos de ustedes no habían nacido todavía, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, ya llevo 8 años aquí, ¿verdad? Gozándome. El pastorado cansa físicamente, ¿verdad? Agota. Y yo soy bivocacional y a veces me agoto, pero no me canso del pastorado, ¿verdad? Son una de las realidades de nuestras convenciones, que la mayoría de los pastores son bivocacionales, trabajan, tienen su trabajo y a la misma vez trabajan en la obra de la obra del ministerio, así que es una gran realidad y que animamos también a los pastores en medio del agotamiento a continuar hacia adelante en lo que Dios los ha mandado a hacer. Excelente. Pastor Luis. Yo realmente fui ordenado al ministerio el 9 de noviembre del 2001. Para esa época ya llevábamos un tiempito también ya en la iglesia, trabajando en los distintos ministerios que existían en aquel tiempo. Pero desde el 1983 ya habíamos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Venimos de un trasfondo pentecostal, donde el pastor Ángel Colón comenzó a formarnos y a enseñarnos conforme a lo que él también entendía. Como decía el pastor Raúl, no tenía unos estudios formales cuando comenzó el ministerio. Yo tampoco lo tenía y el contexto nuestro pues es distinto a lo que realmente nosotros vemos hoy, que existen los internados, existen mucho más recursos de lo que existía en la época en la cual nosotros fuimos formados. De hecho, logré estudiar en el Seminario Teológico Bautista de Santo Domingo, que diría el pastor Otto, pero cuando nosotros estudiamos no había toda esta tecnología que existe hoy. Teníamos que conectar una computadora a través del cable de Ethernet para podernos comunicar y nos pudiera presentar a la clase mediante presentación, ¿verdad? Ellos estando allá en Santo Domingo y nosotros acá sentados en una pantalla dar la clase durante ese periodo de tiempo. Estoy pastoreando la Iglesia Bautista RAN en Cuamo desde el año 2006 de manera, diríamos ya de manera oficial. Fuimos enviados en el 2006 junto con mi familia, mi esposa y mis 3 hijos, y comenzamos el ministerio de la Iglesia Bautista RAN en Cuamo. También ya para el 2006, agosto del 2006, comenzamos el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación nos dio la oportunidad para poder conocer más la población de Cuamo, su gente, las personas, sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias. Y eso poco a poco nos llevó a nosotros a seguir ministrando y conociendo la comunidad de Cuamo. Actualmente ya llevamos 18 años del pastoreo en la iglesia. Por la bendita gracia del Señor, hemos estado allí y continuamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Predicar el Evangelio, e incluso por medio del Ministerio de Educación, nuestro fin es que cada estudiante pueda conocer al Señor Jesucristo. Mientras está estudiando, el propósito es llevar a ese estudiante al conocimiento de Jesucristo. No tan solamente él, ustedes saben que a través del hijo de un padre, entonces viene la familia a la iglesia, o viene la familia a conocer un poco de lo que es la iglesia, y aprovechamos toda oportunidad para compartir el Evangelio. Mientras no sea posible, cada actividad siempre se compartirá el Evangelio de Jesucristo. Qué bendición, gloria a Dios. Una de las cosas que hemos aprendido y observado de ustedes, y por eso quise compartir este primer podcast con ustedes, es que sus hijos están perseverando. Hemos visto el crecimiento de la obra de la gracia de Dios en sus vidas, en el caso en particular de lo que es el pastor Luis, tu hijo también, que está pastoreando en Ay Bonito. Quisiera que habláramos un poco de cómo equilibrar lo que es las responsabilidades del rol de pastor y en mi papel, en mi rol como familia. ¿Cómo equilibramos esas responsabilidades como pastor en nuestra familia? Yo reflexioné sobre la pregunta cómo equilibrar y no es cosa fácil.
porque llega un punto dado o te vas hacia un lado o te vas hacia el otro. Buscar ese punto realmente no es tan fácil uno poder buscarlo. A principio, cuando tú estás comenzando el ministerio, puede ser que el ministerio te absorba más tiempo, incluso el tiempo de la familia, hasta que poco a poco tú vas entendiendo, vas comprendiendo de que hay algo que es principal. Y una de las cosas para poder uno tratar de equilibrar eso es tener bien claro cuáles son las prioridades. Y si uno tiene bien claro y tiene una convicción firme de cuáles son las prioridades, pues uno puede manejar y uno trata de equilibrar. Yo pienso que quede de manera equilibrada va a ser un poco difícil. De alguna manera, en momentos dados, vas a estar inclinando más hacia un lado que hacia el otro. Lo bueno es que nosotros podemos consultar con otros pastores, rendir cuenta y ellos llevarnos al punto de que nos estamos inclinando hacia algo que realmente no debería ser, que tratemos nosotros nuevamente de buscar y establecer ese equilibrio en la parte de lo que es el ministerio y lo que es la familia. Muy bien, ¿cómo podemos, algunos consejos prácticos, de cómo podemos mantener ese equilibrio entre, pues mira, Luis, entre estas dos cosas? En el poco tiempo que llevo, ¿verdad?, pastoreando, 8 años, yo he podido sacar unos tips, ¿verdad?, para poder hacer o tratar de llevar ese equilibrio lo más perfecto, ¿verdad? Siempre hay cosas, ¿verdad?, que a veces nos impiden, pero es los límites de tiempo. O sea, poner límites de tiempo y poner días y horas. Y esos límites de tiempo y días y horas no son negociables. O sea, por lo menos ya yo aprendí que X días y X horas o X días o X horas no son negociables, ¿verdad?, para mi familia. O sea, si yo lo separé ese día con esa hora, por darte un ejemplo, los viernes usualmente yo salgo a comer con mi esposa y mi hija, que es la que me queda en casa. Ese de viernes yo no lo negocio. Pastor, me llamó, se murió alguien. Tan drástico como eso. ¿Qué voy a hacer? Si se murió yo no puedo hacer nada, vamos a esperar el velorio mañana. Y voy al velorio, ¿verdad? Ahora hay cosas, ¿verdad?, que a veces suceden de imprevisto, de alguna fuerza mayor, ¿verdad? O hay actividades que hacemos como iglesia local, como convención, como asociación, pero ya son programadas, ¿verdad? Entonces, esas actividades programadas, pues yo las sustituyo por otro día que entonces coge el tiempo que yo le dedicaba ese viernes, ¿verdad? No lo bypaseo y no lo hago esa semana, no. Si era viernes y viernes había una actividad, pues ya yo con antemano le digo a mi esposa, ese viernes tengo esta actividad, pero vamos jueves o vamos sábado. O sea, hay momentos que yo no negocio. Los domingos después del culto, nosotros todos sabemos que predicar es como pelear 12 rounds, ¿verdad? Uno lo que le gusta es como descansar, dormir. Ese momento del domingo en mi casa, pocas veces yo lo interrumpo, o sea, pocas veces. Además de que voy a ver a mis papás, a mis suegros, ¿verdad? Pues esos límites yo los he puesto, ¿verdad? Me acuerdo que el pastor Marcos Peña recién lo conocí, ¿verdad? Recién lo conocí. Esa es una de mis preocupaciones. Y te digo por qué. Porque una de las primeras reuniones que yo fui de pastores con su esposa, mi esposa, nos separaron y nosotros tuvimos el intercambio con el que invitaron, que ahora mismo no me acuerdo, y la esposa con la esposa del invitado. Y me acuerdo yo que mi esposa me dijo, oye, ¿tú sabes cuál fue el tema principal? El tema principal que salió, que no era el tema, es el poco tiempo que los esposos de pastores le dedican a la esposa. Esa fue como una queja a voces. Eso fue yo empezando, yo no llevaba ni un año. Y yo dije, no, espérate, entonces yo no quiero caer en ese, porque empiezo a buscar y veo que hombres grandes
teólogos inmensos, predicadores de renombre, fallaron en la función familiar. O sea, nosotros nos nutrimos de su teología, nos nutrimos de sus libros, y cuando miramos su vida matrimonial, fue un fracaso. Cuando después que él se muere, que hablan con la viuda hasta gracia le daba a Dios, ¿verdad? Porque ya pasó de ese suplicio, ¿verdad? Y yo no quería caer en esa página. Entonces, he puesto límites, ¿verdad? He puesto límites. El pastor Marco Peña me dijo, mira, Raúl, Dios es primero, ese es el orden. Después es tu familia. Y yo entendía que era el ministerio después. Dice, y después es tu trabajo. Cuarto, el ministerio. Y yo, pues ahí entonces empecé yo a tratar de hacer ese equilibrio, ¿verdad? Para entonces yo poder tener un balance, ¿verdad? Un justo balance. Hay otro pastor, ¿verdad? Y perdone que vuelvo y te diga, en una ocasión me dijo, tu esposa y tus hijos se sienten orgullosos de su papá pastor o preferirían que no. Y eso me dijo, me dio que pensar, ¿verdad? Si yo le pregunto ahora a mi esposa, preferirá, no, mejor que no sea pastor, o a mi hija. Claro. Y eso me puso a pensar, ¿verdad? Entonces, ya puse límites, ¿verdad? Y por supuesto, los límites, las reglas se rompen, pero se rompen con negociando, ¿verdad? Negociando. Si no se rompen. Yo creo que viene una confusión de pensar en ese orden, Dios, tu esposa, familia, tu responsabilidad de proveer al hogar y el ministerio, que a veces pensamos que mientras más llenamos la agenda de cultos en la semana, eso significa que le estás dando la prioridad a Dios. Entonces, que se da mucho, llenamos de actividades el calendario, lunes de oración, martes de intercesión, miércoles de estudio, jueves de jóvenes, viernes, y cuando venimos a ver qué tiempo tenemos como pastores para nuestra familia, qué tiempo tenemos para nuestros hijos, porque confundimos lo que es Dios con hacer cosas o llenarnos de actividades. Entonces yo creo que ese balance, tu prioridad es Dios, pero eso no significa que tú vas a llenar toda tu agenda de la semana en asuntos ministeriales. Correcto. Como uno tiene que balancear eso y hacer ese, como mencionamos ahora, es que ese equilibrio, ¿no? Si uno mira, ¿verdad? Si la prioridad es Dios, y la Biblia dice que todo lo que tú haces, lo haces para la gloria de Dios, el yo tal con mi familia es para la gloria de Dios. Eso es parte, exactamente, eso es parte. Lo que dice el pastor Luis es muy cierto. Yo vengo dentro de un contexto que así era como se presentaba lo que era la prioridad. Dios y todas las actividades que tenían que ver con la iglesia, pues eso era como darle la prioridad a Dios, cuando realmente era un concepto totalmente equivocado. Es Dios la parte, ¿verdad?, de la familia. Por eso yo ahorita decía que para poder lograr un equilibrio, uno tiene que tener la convicción de cuáles son nuestras prioridades, el cual el pastor Raúl ya mencionó. Después que yo tenga bien claro eso, entonces podemos equilibrar el tiempo del ministerio con el tiempo también de la familia. Y no tan solamente tratar de equilibrar ese tiempo, nosotros tenemos que ser intencionales también, como también el pastor Raúl lo expresó. Porque si no, al fin y al cabo, el ministerio nos va a consumir. ¿Y qué va a pasar? Pues lógicamente fracasaremos en la parte del ministerio. O fracasamos con la familia o fracasamos también en la parte ministerial. Claro. Y todas las familias son diferentes, ¿verdad? Porque lo que yo puedo disponer o poner para compartir necesariamente no es lo mismo que lo necesita la otra esposa, ¿verdad? Hay indicativos en las familias pastorales, ¿verdad? En la esposa, en los hijos, hay indicativos que te edades que te van a decir a ti cuándo, cómo y dónde, ¿verdad? Correcto. Hacerlo. ¿Qué manera práctica? Cada vez, no es que mi forma es la forma de nosotros hacer, y como una ley, ¿no? Pero ¿qué cosas prácticas ustedes han utilizado como para crear esa comunión? Nosotros somos pastores primeramente de nuestras esposas y somos pastores de nuestros hijos. Ese es nuestro
primer llamado al ministerio, y si no estamos, la palabra dice claramente, si nosotros no estamos gobernando bien nuestro hogar en esta tarea, ¿cómo vamos a gobernar en la iglesia del Señor? Entonces, ¿qué partes o herramientas prácticas podemos presentar o han utilizado para pastorear el corazón de sus esposas, pastorear el corazón de sus hijos, de manera intencional? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se ve ese día a día? Prácticamente nosotros, en el aspecto de sacar ese tiempo de familia, del compartir, incluso una de las cosas que son cruciales es todo lo que nosotros decimos en el púlpito. Nosotros tenemos que llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria con ellos. Y la parte esta de sacar ese tiempo de cuidar y velar el corazón tanto de nuestra esposa como de nuestros hijos. Hay dinámicas que se dan dentro de la iglesia y nosotros debemos cuidar siempre el corazón de nuestra esposa, pastorearlo día tras día, con la meditación de la palabra, compartiendo la palabra con ellos, teniendo nuestros devocionales como familia. Si algo nosotros aprendimos, que era algo que nosotros, en el contexto mío, yo lo aprendí, pero lo aprendí no porque se me enseñaron, sino como de manera accidental. Yo vengo de un trasfondo donde no conocíamos mucho la forma y la manera en que se hacían las cosas, viéndola de que hay una manera bíblica correcta de hacerlo. Pero sí comenzamos a hacer la práctica esta de los devocionales, tanto como con nuestra esposa, nuestros hijos, que probablemente en la etapa en que ellos estaban no entendían muchas de las cosas que nosotros hacíamos. El devocional le parecía algo también curioso a ellos. Podía ser hasta jocoso en momentos dados, pero nosotros entendíamos dentro del contexto de las edades que ellos tenían y tratábamos siempre de cuidar y guardar ese tipo de relación, este tipo de compartirle tanto a nuestros hijos lo que era la parte del Evangelio. Pero algo crucial es lo que nosotros predicamos desde el púlpito, tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que modelarle a ellos para que ellos vean y puedan entender las bendiciones que tiene de servir al Señor. Pero ellos solamente lo van a poder asimilar cuando nosotros demostramos con nuestros actos y nuestras acciones lo que nosotros estamos predicando dentro del púlpito. Si yo digo que las prioridades son Dios, que es mi familia, ellos tienen que ver esa parte nuestra, como digo, en acción. O sea, que lo que estamos nosotros enseñando desde el púlpito lo aplicamos también en la parte de la convivencia de nuestro hogar. Para que tu hijo quiera ser pastor, aún después de haber pasado muchísimos años viendo lo que es el ministerio pastoral, algo tuvo que haber visto que modeló y que aspira aún a eso luego de haber vivido lo que es el ministerio pastoral, las luchas y los retos, pero también las bendiciones que esto conlleva. Correcto, porque le hemos dicho que el ministerio pastoral es una gran bendición, pero tiene sus grandes responsabilidades, tiene sus demandas. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros le enseñamos de que sí hay demanda. Una de las cosas que menciona es que en ocasiones cuando nuestros hijos, mi esposa, en ocasiones ella necesita al esposo. Ella no necesita al pastor. Cuando estamos como familia, mis hijos necesitan a papá. Y a veces tenemos como esa estructura de que ya estamos buscando los 3 consejos que le vamos a dar a Correcto. nuestra esposa. Nuestra esposa nos dice, espérate, yo quiero desahogarme, no quiero que tú me des los 3 puntos. Por eso nuestros hijos dicen, papi, yo quiero a papi, yo quiero una conversación con papá, yo no quiero una conversación con el pastor. Con el pastor. Sí. O sea, son experiencias que a través, ¿verdad?, del proceso de poder criar y inventar la familia y enseñarles siempre el temor al Señor, siempre se dan. Entonces, en ese proceso es el cual nosotros tenemos que, y seguimos aprendiendo, todavía seguimos aprendiendo, de cómo separar una cosa cuando estamos dentro del hogar. Lógicamente, viviendo lo que es el Evangelio dentro de nuestro hogar, no apartándonos de eso, pero dándole a demostrar que cuando nos reunimos como familia, ahí está papá, está mamá, están los hijos, y ahora en el caso nuestro están los nietos también. O sea, que es una parte crucial el que nosotros podamos modelarle también a ellos el Evangelio. Una de las cosas que yo hago, Luis, también es tratar de involucrarlo en lo que se me sea posible,
por decirte un ejemplo, la nena mía me hace los anuncios de la iglesia, me hace los anuncios de necesito tal arte. Te acompaña. Y en ideas y eso trato de involucrar. Por supuesto, hay cosas que para guardar el corazón a ellos nosotros no lo decimos, pero mientras sea posible, involucrarlos, ¿verdad? En lo que es la vida de la iglesia, perdón, para entonces que ellos puedan ver qué es lo que uno está sufriendo, qué es lo que uno... perdón, cuál es el pensar de uno, por qué uno se comporta así, de esa manera, ¿verdad? Pero si uno crea una gringola, una burbuja alrededor de uno, y ellos no saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vuelvo y digo, hay que cuidar el corazón, hay cosas que no se dicen, pero si en lo general no saben qué es lo que está pasando, pues miran a uno como un ente, ¿verdad? Como alguien que está enajenado de lo que es la familia, ¿verdad? Es triste que nuestra familia nos pueda ver abriendo la Biblia en nuestra iglesia y no nos vean viviendo la Biblia en nuestro hogar. Y cuando yo digo viviendo la Biblia o abriendo la Biblia en nuestro hogar, no es que caigamos el extremo de que, ok, voy a sentar voy a poner un púlpito en mi sala, voy a sentar a mis hijos y a mi esposa y allí voy a tener un culto y yo voy a hacer una predicación. Y no estoy diciendo que sea malo, pero es más allá de eso. Es donde yo pueda hacer preguntas intencionales, como ha estado, y son pocas las veces que a veces nosotros como pastores intencionalmente le preguntamos a nuestras esposas, ¿cómo estás? Correcto. ¿Cómo yo puedo orar por ti? ¿Qué cosas están luchando? Y eso es parte de nuestra labor de pastorear a nuestra familia y a nuestros hijos. Pero yo tengo mis dos chiquitos, 6 y 4 años, a Liana y a Samuel, y todas las noches le tengo la costumbre de decir, ¿qué quieres que ore por ti? ¿Qué puedo orar por ti? Y ella me dice, ora por mi golpe, ora porque no tenga sueños malos. Son cosas que pueden parecer irrelevantes, pero son importantes para ellos. Es decir, que está en tu corazón. Y eso es lo que nosotros quisiéramos comentar, que tengamos un tiempo de poder ver dónde estamos y qué cosas podemos orar para seguir. Algo que mencionó Raúl en términos de involucrar a su hija con lo que es la iglesia. Yo digo que yo tuve la bendición de que mis hijos se involucraron en el ministerio de música a temprana edad. Ya a los 12 años mi hijo mayor tocaba la batería. Mi esposa era integrante del ministerio también de música. Poco a poco el del medio comenzó su clase de bajo y la menor pues comenzó también a integrarse en lo que es el cántico. Ya cuando nosotros nos movemos hacia Cuamo, ya yo iba con un ministerio de música para comenzar la obra. Algo que nosotros comenzamos en el Evangelio jóvenes, mi esposa y yo apenas éramos novios cuando el Señor transforma y cambia nuestras vidas y nuestros corazones. Ellos pudieron tener una vida de iglesia. Entonces, formamos en ellos una cultura de iglesia durante ese periodo de tiempo. La mayor parte del tiempo nosotros donde estábamos era en la iglesia. Incluso en ese proceso, la parte de la integración, de que fueran tal vez músicos, fue una parte bien esencial en el proceso de crecimiento de ellos, en el proceso de amar también lo que era la iglesia. Y no ver la iglesia como un me está robando a mi papá. Exacto. Sí. Me está robando a mi papá. Es algo que nosotros pudimos trabajar con ellos. Cuando yo comienzo a pastorear, yo era bivocacional también. El problema mío era que yo trabajaba de lunes a sábado. Y entonces la pregunta es qué tiempo tenemos nosotros como familia. De hecho, cuando yo llego al punto de renunciar a mi trabajo, es porque en mi trabajo tomaron la decisión de abrir los domingos. Y dentro del proceso de abrir los domingos, yo me reuní y dije, mira, está bien, perfecto que ustedes tomen esa decisión, pero yo no voy a participar de trabajar los domingos. Porque trabajar los domingos implicaba para mí un día menos que yo iba a tener con mi familia, porque yo trabajo 6 días. Y el séptimo día se convertiría en un séptimo día, a pesar de que me iban a dar un día libre la semana. Pero ¿qué pasa durante la semana? Pues la semana mi esposa está trabajando,
y mis hijos están en la escuela. O sea que sería un tiempo libre ¿para quién? Para mí. Me están quitando al mes un día de yo compartir con mi familia, un día de estar también con la iglesia. Por tanto, eso me lleva a mí a tomar la decisión de renunciar a mi trabajo, porque al fin y al cabo yo no iba a tener un tiempo de familia que el cual utilizaba era los domingos. Los domingos para mí era tiempo de familia. Terminamos en la iglesia y nosotros siempre nos reuníamos, siempre nos compartíamos, siempre estábamos juntos en ese periodo de tiempo. Y me llevó a tomar esa decisión porque yo sabía que me iba a afectar. Me iba a afectar en el ministerio, primeramente me iba a afectar con mi familia, también me iba a afectar ministerialmente con la iglesia, porque iban a haber domingos que yo no iba a estar con la iglesia. Ahí tomamos la decisión, que no fue una decisión fácil, pero al fin y al cabo Dios se ha glorificado. Ya estamos fuera prácticamente ya casi 14 años de haber estado en la empresa donde trabajamos. Estuvimos 20 años, pero por causa de mi familia y por causa del ministerio tuve que tomar la decisión de renunciar. Hay una dinámica importante que vemos a veces en muchas iglesias, y es como la idealización de los hijos del pastor, ¿no? Tiene que tener una conducta mega espiritual o diferente porque es el hijo del pastor. ¿Cómo trabajamos tanto con la iglesia como con nuestros hijos de que ellos sean ellos? Ellos no tienen como un estándar mayor de cristianismo o de cierta... Porque podemos caer en un fariseísmo de que como pastores nuestros hijos tengan que comportarse de tal manera porque son el hijo del pastor. ¿Cómo podemos hablar un poquito sobre esto? Bueno, primero que todo, ¿verdad? Hay que sentar la base de que el corazón o la conversión de nuestros hijos no es como consecuencia a que nacieron en el Evangelio, ¿verdad? Una cosa es que se comporten, ¿verdad? Y otra cosa es que se han convertido. Pero vamos a asumir que son convertidos, ¿verdad? Vamos a asumir que son convertidos. Aún siendo convertidos, son hijos de papá y mamá, como son hijos de papá y mamá de cualquier miembro de la iglesia. Por lugar de pecado. Igual. La naturaleza pecaminosa no se exime. No se por ser exime hijo del en pastor. nada. Y yo se lo hago sentir, ¿verdad? Se lo hago sentir y me refiero a que no es que yo se lo incurco, ¿verdad? Porque puedo caer quizás, o pueden entenderme mal, ¿verdad? Pero se lo hago sentir. ¿Cómo se lo hago sentir? Comete una falta, comete algún pecado, mi castigo o mi reprimenda, ¿verdad? O mi anuncio, o ya sea mi corrección, no va a ser por encima de la que debe dar un padre, un papá, ¿verdad? Porque yo sea pastor. Correcto. Va a ser la misma, ¿verdad? La misma que cualquier papá le va a dar a su hijo por esa causa. Entonces eso va creando en la conciencia de nuestros hijos que nosotros criamos o lo tratamos de la misma manera. ¿Qué puede pasar si sucede lo contrario? Que yo lo he escuchado tristemente de hijos de pastores que hasta maldicen la hora en que su papá fue pastor. Si nosotros somos extremistas en los castigos o en el comportar como ellos tienen que caminar, podemos ponerle a Jesucristo de enemigos, ¿verdad? No tan solo que diga que la iglesia me quitó a papá, eso es malo, pero más malo es que yo le ponga a Jesús de enemigo. La iglesia me quitó a Dios. Exacto. Pues en eso tenemos que velar, ¿verdad? Y yo creo que todo está en el justo balance. Exacto. Balancear eso. Yo creo que una de las cosas importantes es educar a la iglesia en ese sentido. No, yo no he tenido problemas, ¿verdad? Pero yo he sabido de personas que han tenido problemas con mira que tu hijo, y gracias a Dios, ¿verdad? Las soluciones las he visto buenas, pero yo no he tenido ese problema, pero sí hay pastores que han tenido ese problema, que han tenido que educar como consecuencia ¿verdad? Ha tenido que educar a la iglesia como consecuencia a. En ese sentido, yo he podido disfrutar de la bendición de Dios. Educamos también a la iglesia y le enseñamos también a nuestros hijos que ellos no son perfectos. Incluso que su papá, a pesar de que es pastor, tampoco es perfecto. O sea, entonces ya nosotros le estamos instruyendo a ellos de que ellos pueden fallar, yo puedo fallar.
La iglesia sabe que tanto mis hijos como yo, incluso nuestra esposa, podemos fallar. Y eso es bueno enseñarlo porque te quitas una presión de encima. Claro. O sea, ya de por sí el ministerio te trae sus propias presiones. Pero ya cuando uno comienza a enseñar tanto a nuestros hijos, a nuestra esposa y a la iglesia, pues entonces ya esa presión para nosotros no es una presión adicional. No tenemos una carga adicional. Error casi automático que cometemos a veces los pastores. El muchacho hace cualquier bobería y dentro del regaño siempre va y ¿qué van a decir en la iglesia? Exacto. Un error garrafal que no debe salir de nuestros labios. Claro, porque vemos que estamos entrando de cierta manera el orgullo, ¿no? De qué pueden decir la iglesia de mí, de mi calificación. Yo creo que una de las maneras también de nosotros poder modelar a nuestros hijos, no solamente diciéndole lo que es el evangelio, sino que cuando nosotros pecamos contra ellos o cometemos un pecado, que ellos puedan ver que nosotros nos arrepentimos. Porque es más fácil decir a nuestros hijos que se arrepientan a que ellos nos vean a nosotros arrepentirnos cuando hemos pecado. Y es una buena manera de modelar el arrepentimiento. Yo he visto a mi papá arrepentirse, y eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios no es que no peque, es que cuando peca lo reconoce ante Dios, y nuestros hijos pueden ver, mi papá se arrepiente, yo puedo arrepentirme porque él necesita el mismo Salvador y la misma gracia que yo necesité. Entonces ahí exaltamos la gloria del Evangelio. Pastores, ya no se nos acabó el tiempo, pero les doy las gracias por poder hablar un poquito sobre este tema. Es muy necesario que meditemos sobre estos temas, lo hablemos. Pocas veces nos abrimos y mostramos lo vulnerable y lo necesitado de la gracia que continuamente nosotros estamos. Así que una vez más, muchísimas gracias, y a todos los que nos escuchan y están con nosotros, esperamos poderle ver en nuestra próxima ocasión, el próximo episodio de este podcast 100 por 35. La gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.